Buenos días o buenas tardes según cuando veáis esto. Vamos a hacer una pequeña introducción a las propiedades de los materiales y a los esfuerzos físicos a los que se le puede someter. Bueno, comenzamos con las propiedades mecánicas que pueden tener los materiales, que son principalmente estas 12 que veis aquí. Empezamos con la elasticidad, que es la capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba. Por ejemplo, una goma, como su nombre indica, una goma elástica, ¿no? Bueno, pues haces una fuerza sobre ella que la deforma, pero cuando dejas de ejercer esa fuerza vuelve a su forma original. Bueno, pues digamos que este material sería muy elástico. Esta sería la elasticidad. Luego tenemos la plasticidad, que es todo lo contrario, ya que es la habilidad que tiene un material de conservar su nueva forma una vez deformado. Por ejemplo, la plastilina, que de ahí viene su nombre precisamente, sería muy plástica. Y, bueno, otros materiales, por ejemplo, aquí tenemos una bolsa de Nesquik que haces una fuerza sobre ella, la deforma y aunque la dejes de hacer, pues continúa conservando, o sea, se queda en su nueva forma, no vuelve a su forma anterior. Pues digamos que esto sería la plasticidad. Bueno, luego tenemos la ductilidad, que es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos. Esto es muy típico de algunos metales como el cobre, pero por ejemplo la madera, según cómo esté cortada y el tipo de madera, también puede ser muy dúctil, ya que se pueden formar hilos con ella, como podéis ver aquí. No sé si se aprecia, pero se puede formar hilos con este material, sería un material dúctil. Luego tenemos la maleabilidad, que es la aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse. Con esto nos viene a la cabeza un rodillo de amasar, ¿no? Perdón, un rodillo de amasar que estás amasando y formas una lámina con la masa. También tenemos algunos metales como el aluminio, que es muy maleable. De hecho, el papel de aluminio que tenemos todos en casa es así, tiene esta forma en lámina, porque previamente al metal aluminio se le ha sometido a un proceso en el cual queda así, pero gracias a la maleabilidad que tiene este material, ¿no? Luego tenemos la dureza, que todos conocemos, que es la oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro. Entonces, bueno, simplemente sería eso, ¿no? La fragilidad, que es opuesta a la resiliencia, que vamos a ver a continuación, y que es la capacidad que tiene un material de romperse en añicos. Un ejemplo muy claro sería el cristal. Y la resiliencia, que decíamos que es lo opuesto a la fragilidad, que es la resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Quedaros con esto, los esfuerzos bruscos, porque luego tenemos la tenacidad, que es la resistencia que opone un cuerpo a rotura, pero cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. Digamos que resiliencia y tenacidad son similares, pero la resiliencia serían esfuerzos bruscos y la tenacidad esfuerzos lentos de deformación. Luego tenemos la fatiga, que es la deformación de un material sometido a cargas variables inferiores a las de rotura. La maquinabilidad, que es la facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta. La acritud, que es el aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales. Y por último tenemos la colabilidad, que es la aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde. Bueno, pues estos serían básicamente las propiedades mecánicas. Y luego los esfuerzos físicos a los que se pueden someter estos materiales principalmente son estas 6 que veis aquí. Comenzamos por la tracción, que es la fuerza que tiende a alargar el objeto y actúa de manera perpendicular a la superficie que lo sujeta. El ejemplo que tenemos es muy claro. Una lámpara, digamos que la superficie que lo sujeta es el techo, la lámpara que es perpendicular al techo y el peso de la propia lámpara sería una fuerza de tracción que tiende a alargar la misma. Luego tenemos la compresión, que es justo lo contrario, que es la fuerza que tiende a cortarlo y que también actúa perpendicular a la superficie que lo sujeta. En el ejemplo, el taburete, tenemos el suelo, que es la superficie que lo sujeta, el taburete perpendicular, y si nos sentamos sobre él, ejercemos con nuestro peso una fuerza de compresión que tiende a cortar el objeto, que sería el taburete. Luego tenemos la flexión, que es una fuerza paralela a la superficie de fijación que tiende a curvar el objeto. Aquí un ejemplo muy claro son los cables de alta tensión. Tenemos los dos postes que sujetan el cable de alta tensión que está paralelo al suelo y el peso del propio cable tiende a curvarlo
y digamos que ese peso, esa fuerza que ofrece el peso del cable sería una fuerza de flexión. Luego tenemos la torsión, que es la fuerza que tiende a retorcer el objeto y que es paralela a la superficie de fijación. Es decir, tenemos la superficie de fijación, tenemos el objeto y una fuerza que tiende a retorcerlo sería una fuerza de torsión, como por ejemplo el ejemplo de cuando apretamos los tornillos de una llanta. Luego tenemos la cortadura, que es la fuerza paralela a la superficie que se rompe y pasa por ella, el ejemplo de las tijeras es el más claro. Y por último el pandeo, que es, para que os acordéis, muy similar a la compresión, exactamente lo mismo, solo que se dan objetos que tienen una gran longitud y poca sección, de tal forma que al hacer esa fuerza de compresión que tiende a cortarlo, el objeto se pandea, se curva. Pero básicamente es lo mismo, solo que el objeto, al ser tan largo, pues se pandea. Y esto es todo. Continuaríamos con los ensayos de materiales, que quiero que veáis os miréis esta diapositiva, porque es lo que vamos a ver el próximo día en clase y sobre lo que vais a tener que trabajar en el trabajo que os explicaré en la próxima clase. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención.